Hola, bienvenidos a Iglesia Nueva Vida y Casa de Oración. Les damos la bienvenida desde ahí, desde sus hogares. Les pido que en este momento nos conectemos con el Señor, con el Espíritu Santo, desde ahí donde están, porque la palabra del Señor dice: bienaventurados son los pobres en espíritu, mas de ellos es el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en este día, Señor. Invocamos tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Toma el control de cada persona que está conectada en este momento, Señor Jesús. Y te damos toda la gloria y la honra aquí siempre, Señor. Amén. Daré de tu gloria, de tu alabanza, mientras viva yo, cantaré de tu historia, que vean tu gloria, mientras viva yo, Jesús. Así es, vamos a levantar nuestras manos al Señor. Amén. Cada instante te doy gloria, con mi ser te adoro, Dios. En tu gracia siempre vivo yo. Yo anhelo conocerte, de tu amor proclamaré, anunciaré a todo el mundo quien me rescató. Cantaré de tu gloria, de tu alabanza, mientras viva yo, cantaré de tu historia, que vean tu gloria, mientras viva yo, Jesús. Así es, Señor Jesús. Aquí estamos, Señor, para adorarte, Padre bendito, para glorificar tu nombre, Padre celestial. Cada instante te doy gloria, con mi ser te adoro, Dios. En tu gracia siempre vivo yo. Yo anhelo conocerte, de tu amor proclamaré, anunciaré a todo el mundo quien me rescató. Cantaré de tu gloria, de tu alabanza, mientras viva yo, cantaré de tu historia, que vean tu gloria, mientras viva yo, Jesús. Vamos, alaba al Señor y declara: mientras viva adoraré, mientras viva adoraré, mientras viva exaltaré, mientras viva gloria te daré. Cantamos: mientras viva adoraré, mientras viva exaltaré, mientras viva gloria te daré. Cantaré de tu gloria, de tu alabanza, mientras viva yo, cantaré de tu historia, que vean tu gloria, mientras viva yo, cantaré de tu gloria, de tu alabanza, mientras viva yo, cantaré de tu gloria, de tu gloria, mientras viva yo, Jesús. Así es, Padre celestial, aquí estamos, Señor Jesús, en tu hogar, en tu casa, Señor, aclamando, Señor Jesús, tu santa presencia, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias porque podemos cantar de cuán sublime su gracia es. Vamos, yo te invito a que te unas con nosotros a declarar que rompió el pecado en nuestras vidas. Gracias, Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el
gracias sublime perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Señor, te adoramos por todo lo que has hecho. Tú eres digno, Señor, de recibir. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Sí, dilo, el que gobierna. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Señor, Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. vamos, dilo. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a declarar, digno es el Cordero. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Sí, Señor, por lo que hiciste en mí, por ese precio que pagaste, por ese amor incondicional. Jesús, te adoramos por haberte revelado a nosotros, Señor. Gracias, Señor. Hoy podemos declarar juntos como tu pueblo, Señor, que tu gracia sobreabunda sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por tu sangre preciosa que fue derramada y por eso hemos sido salvos, por eso hemos sido rescatados, Señor. Gracias. Hay un lugar donde su amor reinando está, corrientes de gracia fluyen con libertad, donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. Vamos, dilo. A los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti,
debo todo a ti, Jesús. Hay un lugar donde la maldad pierde su poder. Mi corazón tiene paz con Dios y su perdón, donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal a los pies de la cruz, rindo todo a ti. Asombrado estoy, cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti. Mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo, mis brazos abro a ti, es mi Salvador. Hoy me rindo a los pies de la cruz, rindo todo a ti. Asombrado estoy, cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti. Asombrado estoy, cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti, debo todo a ti, debo todo a ti, Jesús. Todo te lo debemos a ti, Jesús. Señor, cuando derramaste tu sangre en esa cruz, pudimos ser salvos, pudimos tener entrada ante el trono celestial. Y es por eso que hoy podemos reconocer una vez más, Jesús, todo te lo debemos a ti. Solo a ti nos rendimos y declaramos y confesamos. Nuestra fe está en ti, Jesús, y en todo lo que has hecho. Mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo, hoy nos rendimos, Señor, solo ante ti. Mis brazos abro a ti, eres mi Salvador. Hoy me rindo, mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo, mis brazos abro a ti, eres mi Salvador. Hoy me rindo, a los pies de la cruz, rindo todo a ti. Asombrado estoy, tu amor nos asombra. Asombrado estoy, nos asombra. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti, debo todo a ti, debo todo a ti, Jesús.
gracias por todo lo que has hecho en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Ahora les invito a que puedan recibir esta palabra de parte de Dios. Hola, bienvenidos a Iglesia Nueva Vida, Casa Oración. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Hoy continuamos con nuestra serie de mensajes dichosos. Soy el pastor Rogelio y me es de mucho agrado y bendición el poder estar aquí con ustedes hoy en línea y compartiendo este mensaje. Damos gracias a Dios por la alabanza que le pudimos rendir a nuestro Señor, nuestro Dios, el que es el Todopoderoso, el que nos ama incondicionalmente. Hoy vamos a mirar este segundo mensaje basado en Mateo 5:4. Esta serie de dichosos que iniciamos la semana pasada es basado en lo que muy comúnmente se conoce como las bienaventuranzas o el sermón del monte que Jesús da a gente tanto creyente que eran sus discípulos, tanto gente no creyente, gente judía o gente gentil. Este mensaje se aplica a toda persona aún hoy día. Y hoy vamos a mirar dichoso el que sufre o el que llora. Ahora, yo sé que quizás suene como, pero ¿cómo va a ser dichoso alguien que sufre o que llora? Lo que estamos mirando en estas bienaventuranzas o en estas series dichosos es lo que Dios piensa de nosotros en cierto momento de nuestra vida por nuestro corazón, no tanto lo que la sociedad piensa o dice. Por ejemplo, la semana pasada miramos el primer mensaje y miramos que era dichoso el pobre en espíritu. Y no estamos hablando que un pobre en espíritu fue alguien pobre económicamente o alguien rico, pues no puede ser pobre en espíritu. Esto es lo que entendimos del mensaje de la semana pasada. La persona pobre en espíritu es quien tiene un claro sentido de su necesidad de Dios y hace de Dios el centro y el todo de su vida. Básicamente uno dice, sin Dios yo no soy nada. Ahora, en la segunda bienaventuranza, segunda frase de ser dichosos, es algo contraproducente para muchos decir, dichosos los que sufren. Es como decir, qué felices son los infelices. No suena bien, ¿verdad? Pero si lo entendemos en esa manera, pues no vamos a entender el principio de lo que Jesús está diciendo. Lo que está hablando ni siquiera es que el sufrimiento es algo que a Dios le agrada que tú sufras o pases, porque hay muchas maneras o razones por las cuales podemos sufrir o llorar. Ahora, yo no sé si a usted le sucedió, yo recuerdo a mi mamá de pequeño decirme esta frase, ¿quieres llorar? Ven para acá para que llores de a veras. ¿A cuánto les pasó que sus padres le dijeran, ven para acá para que de veras tengas una razón para llorar? Y puede usted estar de acuerdo conmigo. Hay gente que llora y el lloro no tiene nada que ver con lo que Jesús está diciendo. Va a haber diferentes maneras en que nosotros podemos enfrentar esta vida y decir o saber si estoy llorando y soy dichoso o si estoy llorando y realmente no soy dichoso en lo absoluto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros definir la frase de Jesús, dichoso el que sufre o dichoso el que llora en algunas versiones de la Biblia? Podemos verlo de la siguiente manera. Primero, hay que entender, hay personas que sufren o lloran por injusticias de la vida. Usted ha conocido en ocasiones gente que dice, pero esa persona es muy buena, esa persona es buena gente, es buena persona, ayuda a la gente y le está yendo muy mal. Como que eso es injusto. O usted ve padres, matrimonios, hijos, divorcios, separaciones, maltratos y dice, híjole, mira ese niño, esa criatura está sufriendo una injusticia, qué malos padres tiene. O mira, esos padres están sufriendo, mira qué malos hijos tienen. O mira ese joven adulto soltero, qué injusticia lo que le están haciendo, lo están discriminando porque no es alguien oficialmente, legalmente en este país de acuerdo a las leyes de inmigración. ¿Qué injusticia? Mira, se le ayuda a aquel que toma ventaja y que no es sincero también y transparente con el gobierno. Y podemos seguir la lista. Ahora, yo quiero hacerle esta pregunta. Ahí donde usted está, ¿alguna vez ha sufrido alguna injusticia que lo ha hecho llorar? Ya sea en su casa, en su matrimonio, en su trabajo, en su vida, por algún daño que le hicieron. ¿Ha sufrido alguna injusticia que usted dice y reconoce, yo no merecía eso? Yo no merecía que me abusaran, yo no merecía que me maltrataran, yo no merecía que me abandonaran, yo no merecía que experimentara un divorcio o que experimentara drogadicción en mi hogar o que experimentara cosas que están destruyendo. Yo no merecía y de repente uno dice, es una injusticia. He tratado de ser honrado y honesto y la gente ha abusado de mí, tomado ventaja. Hay tantas cosas que podemos decir, pero una de las razones que obviamente es clara es que en este mundo desgraciadamente hay mucha injusticia en todos los niveles. En todo el mundo. Y eso que vamos a mirar hoy de dichoso el que llora o que sufre, puede entonces calificar en esa línea de decir,
si tú has sufrido una injusticia, déjame decirte, Dios que es justo, Él hará justicia. Él vendrá sobre tu vida y te dará esa dicha y esa fortaleza, aun cuando sufres una injusticia, cuando tú no tuviste la culpa, cuando tú no provocaste nada, cuando fue simplemente lo que algunos le pueden llamar una tragedia o un accidente. Dios tiene misericordia y nos puede traer dicha y fortaleza. Ahora, la dicha no es en el sufrimiento, quiero que entienda bien esto. La dicha no es en el sufrimiento, la dicha es en la promesa del consuelo. Entonces quizá usted pueda pensar, entonces entre más sufra voy a ser más dichoso. No. Entre más sufra, más será consolado. Y la dicha es el consuelo que Dios le va a dar a usted, no lo que usted sufra. Porque para empezar, lo que nos hace sufrir a muchos seres humanos es el pecado en nosotros, el pecado en la sociedad, el pecado en la naturaleza de nosotros como seres humanos. Y Dios no quiere que el pecado realmente reine y nos destruya. Él no se agrada de eso. Dios no quiere que tú sufras de esa manera. Dios quiere consolarte en medio de tu sufrimiento. Entonces, si usted puede y yo entender, tú eres dichoso si sufres injusticias, eres dichoso porque Dios te va a consolar de toda injusticia. Ahora hay gente que sufre por sus propios pecados, que llora por sus propios pecados. Y le voy a dar hoy muchos versos en la Biblia si usted quiere tomar notas. Si no, ahí en línea hay una sección donde puede seguir el mensaje o puede ver la Biblia. Pero le animo a que usted pueda tomar notas. Se entiende que cuando uno toma notas y está viendo y escuchando, uno puede retener más el mensaje. Entonces, en la ocasión de que uno llora por injusticias, uno dice, ok, Dios un día me dará consuelo, ya sea en esta vida o en la eternidad. Segundo tipo de personas que sufre o que llora son aquellos que por sus propios pecados, un ejemplo, en Mateo 27, versos 3 y 4, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Si tú conoces la historia de Judas o aún quizá la has visto en alguna película, es el que traiciona a Jesús. Y él se arrepiente y sufre y llora por sus propios pecados. ¿Cuántos de nosotros actualmente, en este momento, estamos llorando y sufriendo? No por injusticias, estamos llorando y sufriendo por nuestros pecados. Y sabes, las buenas nuevas son que Cristo vino a pagar por nuestros pecados. Y ahorita vamos a mirar cómo si alguien sabe de sufrimiento, de dolor, de lloro, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él te entiende lo que tú estás pasando. Quizá tú lloras a solas, quizá tú lloras por lo que estás pasando, quizá lloras por injusticias, quizá lloras por pecados cometidos ahí en tu cuarto, no lo reconoce ante la gente, pero tú sabes muy bien que Dios te está hablando a tu corazón y Él te quiere consolar, pero tú te has encerrado y te has aferrado a decir, no quiero, pero Dios te está hablando y te dice, yo te he visto llorar. Yo te he visto sufrir, ya sea que sean injusticias o pecados propios. Dios, sus buenas nuevas son que el Evangelio de Jesucristo te puede salvar, te puede perdonar, te puede restaurar. Todos nosotros hemos pecado alguna vez y hemos llorado por causa de nuestro pecado. Mira, algunos de nosotros hemos llorado porque sabiendo hacer el bien no lo hacemos o porque le hemos fallado a Dios. Un ejemplo perfecto es el de Pedro cuando él niega a Jesús. Y él llora amargamente. Entonces, a veces cuando Dios nos llama a hacer ciertas cosas, como lo fue Pedro y fue llamado a seguir a Jesús, pero en un momento de su vida, él se hizo para atrás, pero no para siempre. Dios tuvo misericordia, Jesús regresa después, lo ama, lo perdona, lo levanta y le dice, vuelve a empezar, Pedro, vuelve a ir. Algo que queremos siempre como iglesia decirle es, Dios siempre tiene una nueva oportunidad. Si tú estás llorando o sufriendo por injusticias o por pecados propios o por desobediencia al llamado de Dios, Dios quiere hoy consolarte, quiere fortalecerte y hacerte ver que si alguien sabe de dolor, que si alguien sabe de sufrimiento, es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Isaías 53, 3 al 5 dice, los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Isaías está profetizando muchos años antes de Cristo, está hablando de Jesucristo. Dice, como a alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado. Pero realmente lo que entonces Isaías está diciendo es que lo que Jesús hizo es tomar nuestro lugar.
Mire, Jesús sabe lo que es el dolor, sabe lo que es el sufrimiento, sabe lo que causa el pecado, no porque Él pecó, porque Él llevó el pecado de la humanidad y sabe lo que es ese costo, ese precio. Sabe lo que tú sufres, lo que yo sufro. Ahora, Dios nos dice a través del mensaje del mismo Señor Jesucristo, somos dichosos si somos consolados después de haber sufrido o llorado. No eres dichoso por sufrir o por llorar, eres dichoso porque si sufriste o lloraste por causa del pecado, o por causa de tus errores, o por causa de injusticia, Dios puede aún así perdonarte, darte una nueva oportunidad y darte consuelo que nadie te lo va a poder dar más que nuestro Dios. Jesús, entonces, en el verso 5 de Isaías 53 dice, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo, escuche bien, el castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Qué hermoso es saber que Jesús sabe nuestro dolor, pero más que eso, que Él llevó nuestro pecado para perdonarnos y que ese dolor ya no nos esté a nosotros martirizando. Y usted quizás se pensará, ¿y Dios me entiende por qué lloro, por qué sufro o cómo me puede ayudar? Mira, Jesús mismo, quiero mostrarte en 2 ocasiones que Él llora. Y obviamente Él no llora por haber pecado. Obviamente Él no llora por desobediencia a Dios al llamado. Obviamente Él ni siquiera llora por las injusticias que le van a hacer o le están pasando. Es bien tremendo mirar cómo Jesús llora. En la primera ocasión que te presento es Juan 11, versos 32 y 33. Dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Cuando María y Marta, hermanas de Lázaro, vienen a Jesús, Jesús llora. Y uno diría, ¿por la muerte de Lázaro? No, porque Él lo iba a traer a vida otra vez. Él llora por lo que el pecado hace en el ser humano. ¿Sabías tú que en el inicio, cuando Dios creó todo, incluyendo el ser humano, Dios nos había destinado a vivir eternamente sin tener que tener la experiencia de morir? Desgraciadamente el pecado nos hace morir. Estamos muertos espiritualmente y hoy en vida también morimos físicamente. Pero las buenas nuevas son que hay una esperanza, que aunque el pecado que habita en nuestra carne muchas veces dominándonos, nos pueda quitar la vida algún día, la naturaleza humana, la voluntad de Dios es que eternamente tendremos un cuerpo glorificado y viviremos para siempre con Él. Ya no estaremos sufriendo. Mira, la segunda vez que te muestro que Jesús llora es en Lucas capítulo 19, versos 41 y 42. Y dice, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, hablando de Jesús, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Cuando Jesús llora sobre la ciudad de Jerusalén, Él llora por la gente, por la humanidad, dando a conocer, no se están dando cuenta quién es el que está presente, quién es el Hijo de Dios que está caminando entre ellos. Entonces Jesús llora por lo que el pecado hace en Lázaro, en el ser humano. Jesús llora por lo que el pecado está haciendo en la humanidad, que está causando que no vengan a Dios, que cierren su corazón. Y si hay algo que hace llorar entonces a Dios mismo, es cuando tú y yo permitimos que el pecado nos esté destruyendo, porque Jesús venció el pecado y nos da la victoria sobre el pecado. Y Dios no quiere que tú vivas atormentado bajo la maldición del pecado dominándote o destruyéndote. Y la otra razón que Jesús llora y que podemos decir que Dios llora es por la humanidad. Cuando la humanidad puede llegar a cerrarse o a no depender de Dios y no ser alguien que necesita de Dios, esas lágrimas salen entonces. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que tú y yo seremos dichosos al llorar o al sufrir, porque Jesús sabe lo que es el sufrimiento, sabe lo que es el dolor, sabe lo que el pecado puede hacer en ti y en mí. Hay diferentes lloros que vamos a pasar en nuestra vida y Dios nos permita que los lloros sean aquellos que sí van a ser consolados y no un lloro como un berrinche. Así como mi mamá me decía, ¿quieres llorar de veras? Porque lo voy a ser honesto. A veces sí lloraba sin tener razón por llorar. Es bien diferente. Yo no sé, los papás llegamos a reconocer, yo tengo ya 2 hijos grandes de 20, 22 años. Llegamos a reconocer cuando un hijo, aún en un golpe,
realmente dice, híjole, ese sí le dolió, ese sí es para llorar. Y hay otros que uno dice, ay, no, ni siquiera se golpeó fuerte. ¿Cuántos papás saben eso? ¿Saben la diferencia? Y sin que vean a sus hijos, con el puro lloro, pueden decir, ah, no se pegó tan recio. Ven para acá para levantarte. Uno le dice a los niños a veces. Pero cuando tú oyes el lloro, hasta sales corriendo porque dices, no, esto se oyó bien fuerte. Y sí, él hasta dejó de respirar. ¿No se han fijado los diferentes lloros que tenemos muchos? O los niños, vamos a ponerlo así. Desde chiquito me causa gracia. Ahora, obviamente, no me causa gracia que sufra el niño. Pero cuando es berrinche, da como hasta risa cuando no son tus hijos. Cuando lloran, ¿han visto llorar los que se les va el aire? Y duran ahí, te dice, me va a ahogar, y que casi le pegas, te está privando el chamaco. Hay niños que se privan de coraje. Hay otros que lloran. Y tú estás ahí como que queriéndote aguantar la risa porque dices, es que no está llorando, no tiene razón de llorar. Cuando sí lloran de veras y están sufriendo, pues le duele a uno como padre. Ahora, en la Biblia también hay ejemplos de personas que lloraron por las razones correctas, por las razones justas. Ahora tú dirás, ¿y qué es llorar por las razones correctas, razones justas? Bueno, somos personas seres humanos de sentimientos y emociones y nos va a causar tristeza a veces, lloro, ciertas cosas. Y mientras uno va creciendo en la vida, en los años, uno empieza a cambiar también. Le voy a dar un ejemplo. Yo era una persona que a mí no me interesaba, y perdónenme de antemano a aquellos que son amantes de los animales, no me interesaban los animales. Mire, yo crecí en Mexicali y mi abuelito nos llegó a pagar por cada gato que me agarren, lo vamos a ir a tirar y lo sacamos, porque donde vivíamos estaba infestado de gatos, había un montón de gatos. Entonces todos aquellos amantes de los gatos, perdónenme, pero hacíamos eso, agarramos gato a un costal y vámonos a llevarlos para otro lado, porque no son realmente cosas o animales que querían estar ahí, ¿no? Ya de grande ahora tengo 2 perritos. Y después de tener 2 perritos ya por 3, 4 años, fíjese que hasta me da tristeza ver a cualquier animalito afuera. Hasta me está dando tristeza ver cuando matan a las vaquitas. Todavía no llego al nivel de que me dé tristeza comer los tacos de carne asada, pero sí llegaba al nivel de, ay, qué feo, mira qué triste, pobrecitos animalitos. Ahora, yo he cambiado en la vida, en un tiempo, de decir, mira, he sido esta persona. Es lo mismo en cuanto al lloro. Uno de pequeño, de joven, de adolescente, de soltero, de casado, de viudo, de divorciado, llora por ciertas cosas que traen consuelo de parte de Dios. Y a veces lloramos por otras que no va a haber un consuelo realmente, que simplemente es un llanto causado por nuestras propias malas decisiones. Le voy a dar unos ejemplos de varias citas bíblicas. Esdras 10:6 dice, luego Esdras se retiró del templo de Dios para ir al cuarto de Joahán, hijo de Eliasib, donde pasó la noche sin comer ni beber nada, porque estaba, escuche bien, muy triste por la infidelidad de los que habían vuelto del destierro. Esdras era un hombre de Dios que le dolía ver cómo la gente que es parte del pueblo de Dios no adoraba a Dios, honraba a Dios y no era fiel a Dios. Hay una gran diferencia entre gente legalista y gente que condena, a gente sincera que ama a Dios, que ama al pueblo de Dios y que ama la palabra de Dios, y que cuando el pueblo de Dios y uno mismo no está amando a Dios, le duele y llora por ello. Hay otros que son más religiosos y más legalistas que te critican y te juzgan y te señalan, pero no hay un llanto en ellos genuino por la gente, no hay una compasión, simplemente hay un juicio. Esdras lloraba al ver que delante de Dios, él decía, no estamos amando y obedeciendo y siendo fiel a Dios cuando Dios ha sido totalmente fiel. ¿Cuántos pueden decir honestamente, Dios ha sido fiel conmigo? ¿Cuántos pueden decir ahí en su hogar, Dios ha sido fiel conmigo y me ha dado más de lo que merezco? Entonces, si tú reconoces eso, algún día vas a experimentar el llanto en ti mismo, porque me ha pasado a mí también. El llanto cuando yo soy infiel a Dios y cuando le fallo a Dios, ese llanto que digo, Señor, no puede ser. Pero llegas también al nivel donde cuando ayudas a un grupo de personas a buscar de Dios, a amar a Dios, a servir a Dios, predicar la palabra, discipularles o enseñarles, y ver que ellos no sigan la palabra de Dios o los caminos de Dios, te duele y lloras, especialmente cuando alguien se retira de los caminos de Dios. Mira, otra manera de lloro en la Biblia es cuando uno falla. Salmo 51:4 dice, contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa y irreprochable tu juicio. El salmista está diciendo y reconociendo, yo estoy llorando, yo estoy quebrantado, porque realmente yo he pecado contra ti, Dios, solamente contra ti. Las buenas nuevas son de que tú eres dichoso si lloras o sufres por esta razón, por la promesa. Jesús en vida, en el ministerio, con la gente, dijo estas frases en Juan 16:33.
Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Jesús nos está diciendo, el sufrimiento es inevitable. Desgraciadamente, yo he conocido gente que ha sufrido desde que ha nacido y toda su vida sufre. También he conocido gente que no ha sufrido, que ha vivido una vida muy buena. Y cuando tú y yo pensamos que hemos sufrido, te animo a que veas o conozcas gente que ha sufrido más que tú. Siempre, siempre, siempre en la vida habrá alguien que ha sufrido más que tú y más que yo. Siempre, siempre, siempre en la vida habrá alguien que ha llorado más que tú y más que yo. Y supongamos que tú eres la persona que más ha sufrido y que más ha llorado. Nunca podrás sobrepasar el sufrimiento y el lloro de Jesús. Él sufrió injustamente. Él sufrió por ti y por mí. Él lloró por la humanidad, por amor, por lo que el pecado estaba haciendo. Y Él es el que nos dice, miren, tengan paz, crean en mí, confíen en mí. Es una realidad, van a sufrir en este mundo. Van a sufrir como seres humanos. No importa si eres cristiano o no, no importa si crees en Dios o no, vas a sufrir en un cierto momento de la vida. Sufres al nacer a veces, sufres al crecer, sufres al tener novio o novia y te rompen el corazón, sufres al casarte y experimentar un divorcio o casarte y vivir infeliz toda tu vida, sufres de muchas maneras. Todos estamos en una situación muy diferente. Sufres porque te quedas soltero. Y es curioso, mire, cuando alguien dice, ay, es que cuando me voy a casar, y los casados dicen así, quédate. Y los solteros dicen, no, es que yo quiero estar casado. Los que no tienen hijos dicen, ay, ¿cuándo tendré hijos? Y los que tienen hijos dicen, ay, mejor sin hijos es mejor. Hay gente que te dice, ay, ¿cuándo voy a tener más dinero? Y la gente que tiene dinero y que no es feliz dice, no, hombre, así quédate, así estás bien. Entonces, todos somos seres humanos que solamente Dios nos entiende nuestra situación, en nuestro momento. Mire, el Salmo 34, 18 dice, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Tú eres dichoso al sufrir o llorar porque Dios te ama y Dios te quiere dar consuelo y Dios te quiere dar fortaleza. La dicha tuya, la dicha mía viene porque Dios ve nuestro sufrimiento, ve nuestra vulnerabilidad, ve nuestro pecado que nos está destruyendo y Él dice, yo te quiero salvar, yo te quiero perdonar, yo te quiero levantar, yo te quiero sanar. ¿Cuántos quieren eso en su vida? ¿Cuántos quieren experimentar una transformación que solamente Dios puede hacer con su poder de su Espíritu Santo? Jesús es quien te hace esta invitación en Mateo 11, 28 y 29. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso. Si tú estás sufriendo el día de hoy, si tú estás llorando el día de hoy, si te sientes solo, si estás llorando por tus pecados que te han llevado a más dolor, si estás sufriendo o llorando por injusticia, si estás sufriendo llorando genuinamente porque te duele ver a otros que no siguen el camino de Dios siendo parte del pueblo de Dios, Jesús dice, ven a mí. Les digo algo, ninguna iglesia te ofrece descanso, ningún pastor, padre, líder religioso de cualquier religión te puede dar el descanso y la dicha de ser consolado más que Dios. Nosotros predicamos las buenas nuevas, pero quien tiene las buenas nuevas que trae consuelo es Dios mismo. Y su Espíritu Santo es lo que te va a dar a ti el consuelo. Jesús, cuando iba a partir de este mundo, les empieza a preparar a los discípulos y les da a conocer, un día yo no voy a estar, pero les voy a mandar el Consolador, el Espíritu de Dios que estará dentro de ustedes ahora. Entonces Jesús se va diciéndole, no los voy a dejar huérfanos, Él va a estar con ustedes. Si van a haber lágrimas, Él va a estar con ustedes. Si van a pasar problemas, el Espíritu va a estar contigo. Si vas a tener tentaciones, el Espíritu Santo va a estar ahí. Si vas a tener luchas, el Espíritu Santo va a estar contigo. Si vas a sufrir una tragedia, una injusticia, el Espíritu Santo va a estar contigo. Esto quiere decir que sea quien tú seas, donde quiera que estés, siempre y cuando creas en Jesucristo, el Espíritu de Dios está en ti. Tú puedes tener consuelo, tú puedes ser dichoso, tú puedes ser bienaventurado. Hay una promesa en la Biblia que yo la leo y la veo y digo, ese día va a llegar y va a ser muy hermoso. Aunque muchos no lo crean, aunque muchos lo cuestionen, aunque muchos lo pongan de diferentes maneras, cristianos o no cristianos. Hay una promesa de Dios de consolarnos para la eternidad. Miren, en la vida tendremos consuelo momentáneo, porque una vez que Dios te consuela en una área en tu vida, algo más va a pasar. Hoy lloramos por una cosa, mañana lloraremos por otra. Ahora usted dice, ay, qué pesimista, ay, que no, es que es una realidad.
A mí me ha ido muy bien en la vida y yo puedo decirle, sabes que yo no he sufrido comparado a mucha gente. Yo no he sufrido, la verdad, y Dios, gracias por bendecirme tanto y guardarme. No sé si usted se considera así, pero una vez más, si tú has sufrido mucho, nunca se va a comparar a cómo Jesús sufrió, pero aún así Jesús te ama. Pero mira esta promesa para la eternidad que Dios te hace a ti y a mí. Y lo único que tienes que hacer es creer en Cristo para recibir esta promesa. En Apocalipsis 7, versos 16 y 17 dice, ya no sufrirán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni el calor los molestará, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor y los guiará a manantiales de agua de vida. Y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Una promesa en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, donde nos habla de que, no en esta tierra quizá, pero un día va a suceder donde ya no vamos a tener que experimentar cosas que estamos experimentando, ni por las injusticias, ni por nuestra propia naturaleza que nos lleva a pecar, ni por la desobediencia, ni por saber hacer lo bueno y no hacerlo. Un día estaremos en la presencia de Dios para siempre. Eso es lo que la palabra me dice a mí, lo que te dice a ti. No importa quién seas, dónde estés o qué religión tengas ahorita. Dios quiere darte a entender, hay una eternidad y Él ha puesto delante de ti, de la humanidad, cómo obtener vida eterna para siempre a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Mira, tú y yo somos dichosos si lloramos o sufrimos por el consuelo de Dios. Entonces, número 1, eres dichoso si sufres por creer en Cristo. Si tú empiezas a experimentar ataques del enemigo, indiferencias de la gente, empiezas a tener problemas en tu trabajo, empiezas a tener problemas con tu matrimonio, con tus padres, con tus hijos, con tus vecinos, por creer en Cristo, eres dichoso. Ahora, no eres dichoso por esos problemas, eres dichoso por el consuelo que Dios te va a dar. Ahora, y es una realidad, cuando tú y yo creemos en Cristo, nosotros llegamos a experimentar en ciertas personas, desgraciadamente, que preferirían verte como antes que haber sido ahora un creyente o un discípulo o un cristiano o un evangélico o un protestante, como a veces la gente lo pueda llamar. Pero la dicha más grande que vas a tener por llorar o sufrir es por creer en Cristo. Porque no importa quién te deje, el salmista decía, aunque padre y madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Da un nivel de decir, si los padres que son la gente que más te debe de amar en la vida, te llegaran a dar la espalda por amar a Jesús, por creer en Jesús, eres dichoso porque el consuelo que te va a dar. Yo no sé tú, pero ¿cómo consuelas tú a tus hijos cuando ellos lloran? ¿Cuántos de ustedes lo consuelan y le dicen, mira, ya no llores? Yo sé, un ejemplo, el niño no hizo nada malo, pero tampoco hizo nada bueno y le pasó una injusticia. ¿Okay? Mira, hijo, ya no llores, te voy a comprar un juguete, una hamburguesa, no sé, un PlayStation, no sé, lo que tú quieras. Las lágrimas del niño en el momento, pues, thank you, y se le empieza a poner la sonrisa de imaginar el consuelo y se le olvida el dolor. El dolor se olvida y pasa a ser mínimo y pasajero y momentáneo cuando lo que está delante de la promesa es más grande o la recompensa es más grande. Es un ejemplo del embarazo. La mujer cuando está en parto es un dolor impresionante, casi como una gripa del hombre. No se crea. Es impresionante. Y Jesús dice, pero cuando ya tiene al bebé, se le olvida. Y no es que ya se le olvidó, es más grande el consuelo y la bendición de ver a la criatura en sus manos. Pues cuando tú y yo creemos en Cristo, la dicha nuestra de llorar o sufrir es que Dios nos va a abrazar. Imagínate que tú sintieras el abrazo de Dios aún estando aquí en vida, que tú sintieras la presencia de Dios, que aunque tú te sintieras que todos te dejaron, te sientas tan lleno y tan pleno o tan plena o tan llena y tan llena de la presencia de Dios que dices, wow, nunca había sentido esto. Eso es lo que hace la palabra de Jesús cuando dice, dichoso el que sufre o el que llora, por el consuelo que Dios le va a dar, porque van a ser consolados. Dichoso entonces, número 2, eres dichoso si sufres por servir a Dios. Cuando uno sirve a Dios, y me refiero, sirves a Dios sirviendo a la gente, sirviendo en tu iglesia, sirviendo en el ministerio. Cuando tú sirves a la gente, cuando tú sirves en tu iglesia y tú sufres por ello y pasas tribulaciones y pasas ciertas cosas que los mismos familiares te hacen, te rechazan o te manipulan o te amenazan o te hacen menos, tú eres dichoso, dichosa, porque Dios está viendo tu trabajo, tu esfuerzo. Y ¿saben qué? Yo de antemano quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes que son de Iglesia Nueva Vida de Casa de Oración.
Este domingo iniciamos en vivo ya aquí en la Iglesia Nueva Vida en Rivers, en el edificio, al aire libre, y el día 21 empezaremos aquí en Casa de Oración y tuvimos que comprar unas carpas. Doy gracias de antemano por la inversión que han dado para poder comprar las carpas, para que en las dos iglesias se pueda tener servicio al aire libre. Y si vuelve a pasar de que se empieza a quitar los niveles de infecciones y del COVID, vamos a regresar adentro del edificio. Pero mientras, nada nos va a detener porque amamos a Dios y queremos servir a Dios. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Tú eres dichoso cuando tú puedes servir a Dios y venga lo que venga contra ti, tú te permaneces fiel y firme a Dios. Y número 3, eres dichoso si sufres por injusticias, porque Dios será tu consuelo. Tenlo por seguro. Dios no pasa por alto tu sufrimiento. Dios no pasa por alto tu dolor. Es más, el ejemplo más grande es cuando Jesús está en la cruz. Y Él está perdonando a la humanidad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero llega un momento en que la exclamación más grande que uno puede ver como ser humano, el ser humano Jesucristo en la cruz, es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes que Jesús no pecó nunca y llegó a experimentar y sentir lo que el pecado hace en el ser humano porque Él cargó con el pecado? Que sintió la separación de Dios, el rechazo de Dios, como lo quieras poner. Cuando nosotros pecamos sentimos eso, no porque Dios lo hace por nosotros, es porque el pecado nos aparta de Él. Cuando Jesús está ahí, yo me lo imagino: Padre, perdónanos porque no saben lo que hace, y Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo puedo pensar, no hay nadie que me ame como Jesús. No hay nadie que me ame como Él. Él sabe lo que es sentirse solo, lo dejaron sus amigos, lo dejaron sus discípulos. Él estaba en la cruz y llegó hasta sentir la separación de Dios. ¿Sabes algo? Dios está aquí, Dios está ahí en tu hogar, y que aunque tú te sientas solo y que realmente te han abandonado a todo el mundo, déjame decirte, hay una esperanza, una buena nueva. Dios sigue estando presente y Él puede estar no solamente alrededor de ti, no solamente puedas sentir su presencia. Dios quiere estar dentro de ti, Dios quiere morar en ti, Dios quiere que su Espíritu esté en ti. Si tú en este día dices: yo quiero ser esa persona que acepta a Jesús para que el Espíritu muera en mí, ahí donde está, yo te invito. Repite conmigo esta oración. Si tú quieres cerrar tus ojos está bien, si no, simplemente mira la cámara. Bueno, yo miro la cámara, tú miras la televisión. Y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados cometidos. Perdóname porque te he fallado. Perdóname porque no te he buscado. Dios, yo acepto el sacrificio de Jesucristo en la cruz para el perdón de mis pecados y para mi salvación. Te recibo, Jesucristo, en mi corazón como mi Señor, como mi Rey y como mi Salvador. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Yo te invito a que continúes afirmándote en los caminos de Dios y creciendo. Pero si tú eres cristiano, déjame decirte, tú eres dichoso y dichosa por servir a Dios, por creer en el Señor. Vamos a hacer la diferencia, vamos a seguir compartiendo la palabra, vamos a esforzarnos, vamos realmente a seguir adelante y nunca permitir que un sufrimiento, un lloro a nosotros, un problema nos detenga de creer en Dios o de servir en Dios dándole el 100% y la excelencia. Si lo deseas, ahí donde estás, levanta tus manos. Sí, levanta tus manos, ahí donde estás, y di: Señor Jesús, en este día yo decido creer a tu palabra. Yo declaro que soy dichoso aun cuando sufro o lloro por tu consuelo. Dios, que ese consuelo que tú me das, permíteme poderlo compartir en mi hogar, con mi cónyuge, con mis hijos, con mis vecinos, con mis familiares, con mis amigos, y llevar ese consuelo tuyo a toda persona, la buena nueva de que Dios, en medio de nuestro sufrimiento, tú vienes y traes consuelo. Úsame para tu honra y tu gloria, Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esa oración, mi deseo como pastor es seguir orando por ti. Si deseas comunicarte conmigo, lo puedes hacer a través de ahorita en línea, en Facebook o en YouTube o en texto. Como quieras, estoy disponible para orar por ti, para seguir creciendo en el Señor. En la semana seguimos con nuestros grupos de oración, grupos con la pastora de mujeres, grupos de niños los lunes de enseñanza, grupos conmigo de discipulado los miércoles. Toda en la semana tenemos algo para ti proveído, para tu familia y para ti, para nosotros juntos como iglesia. Pero recuerde, ya estamos en el edificio, le invitamos a que esté presente en Iglesia Nueva Vida en Rivers allá y en febrero 21 en Casa de Oración de Fullerton. Nuestro deseo es bendecirle donde quiera que usted se encuentre. Que Dios me le bendiga y que tengan una bonita tarde.